Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista Isaac Fouto de la cadena COPE y Gol Televisión. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí andamos. Vamos a hablar sobre el VAR y, como no, la primera pregunta que te tengo que hacer es sobre tu libro, Pide el VAR, que me cuentes un poquito con la fundación que colaboras, que me cuentes un poquito sobre todo eso. Bueno, casi te diría que lo más importante es eso, que aunque a la gente no le guste el bar ni el fútbol, si compran el libro, pues el porcentaje de cada libro que se venda irá destinado a Fundela, a la Fundación de la Lucha contra el ELA, con esa enfermedad que es terrible y que no tiene ningún tipo de cura y muy poca investigación. Así que, bueno, ya hemos adelantado una cantidad y insistimos, todo lo que se vaya vendiendo del libro irá destinado a Fundela. Y luego el libro, bueno, pues es el primer libro sobre el bar. No es explicar en qué consiste el bar ni nada de eso, sino es hacer mola mucho más, porque es hacer un recorrido sobre la historia del fútbol, sobre partidos históricos que ha habido mucha polémica, qué hubiera pasado si en esos partidos hubiera habido bar. Por ejemplo, qué hubiera pasado con la selección española si hubiera habido bar en el ya famoso España-Corea del Mundial de 2002, donde desgraciadamente no se eliminaron con fallos arbitrales bastante graves, ¿no? O qué hubiera pasado, por ejemplo, con el Barça cuando jugó en Londres contra el Chelsea, en ese famoso partido de Obrevo, donde el Chelsea reclamó 4 penaltis al Barça, o qué hubiera pasado, por ejemplo, en esa final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Milán, con ese gol en fuera de juego de Ramos. Bueno, pues insisto, hemos elegido 10 partidos históricos de la selección española, de clubes. Está también el partido del Málaga en Dortmund, aquel histórico de la Champions en el que también lloraron los malaguistas. Bueno, son 10 partidos históricos donde, bueno, pues hemos pedido el VAR. Hemos pedido el VAR y el VAR ha entrado en la jugada, en algunas sí, en otras no ha podido entrar pues porque no son rearbitrables, ¿no? Entonces, mola porque además de contar lo típico de, bueno, pues es fuera de juego, lo hubiera anulado el VAR, también vamos más allá y contamos qué hubiera pasado si en vez de ganar esa final de la Champions el Real Madrid, la hubiera ganado el Atlético Madrid, porque a lo mejor con VAR el Atlético Madrid podría haber ganado esa final, con lo cual hubiera cambiado un poco la historia del fútbol, ¿no? Así que Sí. bueno, es un poco un recorrido así histórico y la verdad es que lo recomiendo, no es porque lo haya escrito yo. Entonces, mi enhorabuena por este tipo de iniciativas que hacen falta hoy en día. Pues sin más, nos vamos a meter ya de lleno con el VAR. Se habla mucho, se dice, ¿por qué el VAR no entra en esta jugada? Tú lo repites 20.000 veces, pero me gustaría que repitieras otra vez más, ¿cuándo debe de entrar el VAR en un partido? Bueno, yo creo que el VAR debe entrar en un partido, pues cuando, tal y como indica el protocolo, el árbitro que está en la sala VAR considera que hay un error claro, manifiesto, en una acción de juego, ¿no? Bueno, yo creo que a veces cuesta mucho explicar ciertas jugadas, ¿no? De por qué esta acción, si es penalti, pues por qué no ha entrado, ¿no? Yo explicaba anoche en el tertulión, en la radio, que es que el VAR no entra en penaltis. Y la gente dice, ¿pero cómo que no entra en penaltis? Digo, no, el VAR solamente entra en penaltazos. Todos sabemos que acuñamos ese término de vaya penaltito o vaya penaltazo. El penaltito es ese agarroncito que no te tira, pero que muchas veces los árbitros pican y pitan penalti. Y el agarronazo que te rompe la camiseta es el que es penalti, ¿no? Porque es un agarrón claro y manifiesto. Entonces, bueno, yo creo que un poco es eso, ¿no? Ayudaría mucho a entender esa jugada si se escuchara la conversación entre los dos árbitros, que no sé qué mecanismo podría seguir, si se podría escuchar en la retransmisión. Yo creo que a lo mejor algún día la FIFA consigue que las ligas y las competiciones se abran y que en una retransmisión televisiva tú puedas escuchar para que todo el mundo entienda lo que ha visto el árbitro en el campo, lo que describe, por qué el VAR entra, por qué el VAR no entra. Yo creo que eso sí que ayudaría mucho en este caso a entender la jugada, ¿no? Pero bueno, de momento es algo que está prohibido por International Board, por la FIFA, y bueno, y eso es un poco las jugadas en las que entra, ¿no? Y por eso crea tanta polémica. Sí, una de las cosas que te voy a preguntar son por los agarrones y empujones en el área, por ejemplo, en el partido entre el Real Madrid y Barcelona, que, por ejemplo, ese tipo de jugadas, ¿cómo está la norma o regla actualmente y por qué se pitó penalti?
Bueno, el tema de los agarrones, si te fijas, desde que hay VAR en la Liga Española, esta es la tercera temporada, agarrones han pitado poquísimos. Si no me equivoco, creo que han sido 7 agarrones en 2 temporadas y las jornadas que llevamos de esta, en 2 temporadas y pico. 7 agarrones en todos los partidos que se han jugado, ¿no? Son pocos, ¿no? Bueno, la diferencia un poco es que cada año no es que cambien las normas, sino que se matizan un poco las circulares. Y este año lo que se le ha hecho a los árbitros es que cuando haya un agarrón en el que al jugador le impida realizar un movimiento para poder llegar al balón o el balón está en zona de juego, ¿no? Porque una cosa es un agarrón que se produce en el segundo palo cuando el balón va al primer palo, con lo cual ese agarrón que hay en el segundo palo, a ese jugador al que agarras no tiene ninguna opción de llegar al balón, y otra cosa es cuando el balón está en zona de juego donde se produce el agarrón, ¿no? Entonces, si ese agarrón es con intensidad, si ese agarrón le estira la camiseta y el árbitro ve que en esa intensidad al jugador se le limita a la hora de poder llegar a una acción, pues hay que pitar penalti, ¿no? Entonces, curiosamente, este año ya llevamos 2 agarrones que se han pitado desde el VAR, uno en el partido entre la Real Sociedad y el Betis y otro en el partido entre el Barça y el Real Madrid, ¿no? O sea que en apenas, ¿cuántas jornadas llevamos de primera división? Si no me equivoco, llevamos 8 jornadas, ¿no? 7, Sí, 8 jornadas, pues se han pitado 2 agarrones, ¿no? Cuando en las 2 temporadas anteriores apenas habían pitado, ¿no? Con lo cual estamos viendo como este año sí que se está limitando el tema de los agarrones, que yo creo que cada vez hay menos y que los jugadores cada vez se cortan un poco más a la hora de agarrar porque saben que evidentemente se exponen a que les puedan pitar penalti. sí, y por ejemplo, en otras jugadas, no sé, es mi percepción que yo creo que con el fuera de juego, por ejemplo, ya no hay tantas polémicas, que está bastante claro. No sé si opinas de la misma manera que yo. Bueno, el fuera de juego, es que la norma dice que cuando un jugador está un poco más adelantado, fuera de juego. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando hay un equipo que marca eh, y el VAR se lo anula, porque el asistente, claro, al ojo humano, si está un poco más adelantado, pues a lo mejor no lo percibe, ¿no? Pero la herramienta del VAR, al ser pura tecnología, en este caso, si los puntos en los que se ha cogido en este caso el defensor y el delantero están bien escogidos por los árbitros, pues no debería haber ningún fallo, ¿no? Porque es pura tecnología y porque ya se te traza la línea sola, ¿no? Entonces, claro, todavía está costando mucho aceptar que por un fuera de juego por muy poquito te lo anulen. Entonces está pasando en muchas ligas, está pasando en competiciones europeas, claro que... porque cuando te lo anula el asistente, aunque sea por poco, y te lo anula el asistente, te lo ha anulado el asistente, con lo cual si no hubiera habido VAR tampoco hubiera subido al marcador. Pero claro, el que no te anula el asistente, pero te anula el VAR y es por muy poco, pues cuesta todavía un poco digerir que, jolines, por esta acción anulan un fuera de juego. Recuerdo hace 2, 3 jornadas un gol que anulan al Rayo en Tenerife, que además es un fuera de juego de una segunda, de una jugada del inicio de la jugada de Andrés Martín, que estaba adelantado por una uña, el asistente evidentemente validó el gol y el Barça anuló, ¿no? Bueno, pues ese tipo de jugadas yo creo que al mundo del fútbol todavía cuesta un poco explicarle y entenderlo, ¿no? Entonces, no sé qué mecanismo se puede hacer ahí, ¿no? Porque claro, es muy complicado, ¿no? Porque tú no puedes cambiar una norma y decir, fuera de juego, pero si es por un pie, no, pero si es por una uña, sí. Entonces, claro, el fuera de juego es fuera de juego, o sea, ahí no hay discusión. Igual que el penalti es penaltito, la intensidad, lo mides, el fuera de juego no, el fuera de juego es o está o no está. Y el gol o ha entrado o no ha entrado. Y el área o es dentro o fuera. O sea, ahí no hay ningún tipo de discusión, ¿no? Y otras de también de las entradas, por ejemplo, al tobillo, que ahora es roja directa, también entra el VAR y lleva también a polemizarlo muchísimo. Bueno, las entradas que son rojas, desde el Comité Técnico de Árbitros siempre lo han tenido muy claro. Es cierto que el año pasado hubo una confusión, porque si te acuerdas, las entradas que iban al tendón de Aquiles expulsaron a varios jugadores por ese motivo. Sí, sí. Que yo creo que fue una explicación en este caso mal entendida por algunos árbitros. Porque es cierto que en la primera jornada hubo árbitros que sacaron roja, pero hubo otros árbitros que por la misma entrada no sacaron roja. Entonces yo creo que ahí hubo una confusión, porque claro, no solamente que sea una entrada, sino que la entrada para que sea roja tiene que haber uso de fuerza excesiva y tiene que poner en peligro la integridad del contrario. O sea, no solamente porque te hagan una entrada, yo qué sé, pues a la altura del tendón de Aquiles,
pues tiene que ser roja, ¿no? Tienes que medir la intensidad, tienes que ver si es juego brusco grave y tienes que ver si se ha puesto en peligro la integridad del contrario, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que eso siempre ha estado muy claro y la jugada que en el campo no se vea y que haya uso de fuerza excesiva, pues evidentemente si no se sanciona, pues para eso está el VAR también, ¿no? ¿En qué crees que ha mejorado el VAR de estos meses hasta la actualidad? Bueno, yo creo que está en proceso de mejora y que todavía le queda mucho margen de mejora. Yo creo que el VAR acabará entrando en muchas más jugadas de las que entra ahora. Ahora mismo tiene un nivel de intervención muy, muy, muy alto. De hecho, si tú te coges la jornada de liga en primera y segunda división, nosotros en España tenemos 21 partidos con VAR a la semana. Si tú te coges los 21 partidos, la incidencia de que el VAR entre es muy poca, o sea, el porcentaje es mínimo. En un partido a lo mejor entra 2 veces, pero a lo mejor hay 7 en los que no entra nada, ¿no? Por lo cual, yo creo que la mejora del VAR va a ir a intervenir en más jugadas todavía. Aunque, en las jugadas que no pueden intervenir ahora, que son jugadas grises, que son jugadas dudosas, yo creo que acabará interviniendo. Pues es decir, pues si ahora, por ejemplo, hay partidos en los que no interviene, pues a lo mejor va a haber 2 interrupciones y va a tener que ir el árbitro 2 veces a ver una jugada. Yo creo que derivarán eso. Yo creo que habrá un cuerpo específico de VAR, que sean los mismos árbitros los que estén en el VAR, porque cuanto menos árbitros pasen por el VAR, los criterios se unificarán y serán los mismos. Esto es lógico, o sea, si por el VAR pasan 20 árbitros, porque son 20 criterios diferentes, claro, pues el índice de error crecerá. Si en el VAR arbitran 5 o 6, pues se estrecha, ¿no? Y los 5 o 6 van a tener la misma en este caso, mismo criterio, ¿no? Así que bueno, yo creo que está en proceso de mejora, también a nivel tecnológico tiene que mejorar mucho y bueno, y un poco adaptando una nueva situación que es un cambio muy brusco en el mundo del fútbol. O sea, el mundo del fútbol yo creo que no ha vivido un cambio tan brusco de normativa y de reglas de juego y de VAR en muchísimos años, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que todavía está costando un poco adaptarlo. Hemos comentado algunas situaciones del juego. ¿En cuál crees que también es difícil cuando entra el VAR el tomar una decisión otra, aparte de las que hemos comentado? Bueno, sobre todo sobre todo en los penaltis. O sea, yo creo que ahora mismo los penaltis, porque bueno, pues el fuera de juego o es o no es. Hay muchos que dicen, no, es que no me creo en las líneas. Bueno, pues entonces hay algunos que se creen las líneas de un arquitecto que es anónimo, pero no se creen las líneas del árbitro, ¿no? Pues habría que decirle, bueno, pues que pues ponemos al arquitecto a hacer las líneas, a ver si os lo creéis. Y nadie pondría a un arquitecto a hacer las líneas, todo el mundo pondría a un árbitro, porque un árbitro tiene esa neutralidad que no tenemos cualquiera de un arquitecto cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que las jugadas geográficas, las que son de dentro o fuera del área, si el gol entra o no, o sea, yo creo que ahí no hay ningún tipo de discusión y yo creo que lo que está un poco más generando es en el tema de los penaltis, porque es verdad que hay penaltis que muchas veces decimos nosotros, yo muchas veces utilizamos el término de penalti de campo, penalti de árbitro, pero no de VAR. Claro, explicar qué es un penalti de campo, pero no es un penalti de VAR, pues muchas veces te cuesta que la gente lo entienda, ¿no? Porque dice, bueno, pero si es penalti, ya, pero a lo mejor hay otro que ve la jugada y piensa que no es penalti o es una jugada sostenible en el campo, que yo creo que un poco ahí es lo que genera más polémica, ¿no? También es verdad que hemos pasado de la nada al todo, que yo creo que eso ha sido otro de los grandes errores. Hemos pasado de nada de tecnología a la temporada siguiente que se rearbitre todo y que se vea todo. Con lo cual no ha habido ese proceso un poco de adaptación. Que yo sí que hubiera sido primer año de VAR, solo jugadas objetivas. Solo va a entrar en los goles si entra o no entra, en si un penalti es dentro o fuera del área y en un fuera de juego. O sea, solo jugadas geográficas, jugadas que no tienen ninguna discusión. Las jugadas de interpretación no va a intervenir el VAR. Entonces, eso hubiera sido una buena evolución para ya poco a poco luego ir metiendo ese tipo de jugada. Pero aquí hemos pasado de la nada al todo, con lo cual ese proceso no lo hemos vivido, ¿no? Así que ha sido un proceso en el que ha costado mucho adaptarse y que todavía a día de hoy, y después de la tercera temporada con VAR en la Liga Española, nos sigue todavía costando. Y por último te quería preguntar que igual que se hace con los árbitros y con el VAR, no ayuda, por ejemplo, cuando jugadores o entrenadores
lo polemizan, por ejemplo, para justificar alguna derrota. ¿Crees que eso está ocurriendo mucho o son tres personas contadas? Sí, bueno, yo creo que demasiado. De todas maneras, si te fijas, los que, digamos, rajan del VAR son los que rajaban de los árbitros. Porque Mendilibar, por ejemplo, que raja del VAR, cuando no había VAR, no había rueda de prensa que no rajara de los árbitros, ¿no? Con lo cual, antes se rajaba de los árbitros y ahora ya no se raja de los árbitros, ahora ya se raja del VAR. Crea más polémica porque un entrenador o un jugador entiende que, claro, que si hay VAR, pues que el árbitro no puede fallar. Y al final el VAR es un ser humano. O sea, el VAR es un señor que es árbitro que está detrás de una pantalla y que puede errar, porque hasta nosotros viendo una repetición por la tele, en una toma nos parece una cosa, pero luego nos ponen la otra y nos dicen, ostras, pues esta toma es diferente. Y hasta se han cometido errores de árbitros en el VAR y se siguen cometiendo y se van a seguir cometiendo. Porque también es verdad que la gente piensa, no, el VAR es un tío que está ahí en el sofá tirado en casa y que va a ver mil repeticiones y que tiene media hora para decidir. No, o sea, el VAR tiene que ser una cosa rápida también. O sea, tienes 30 segundos para elegir la mejor toma de partidos donde hay 20 o 25 cámaras. O sea, tiene que ser una cosa rápida, fluida. Y es verdad que en esa toma de decisión muchas veces hablar con el árbitro, pues a veces el árbitro que está en el VAR no interviene y debería haber intervenido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo bueno, que ese es un poco el proceso y yo creo que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? Sí, pues muchas gracias por tu colaboración. Animar a toda la gente que compre tu libro Pide el Bar y que Sí, sigas, señor. y que sigas teniendo esa suerte y esa profesionalidad que tienes en COPE y en Gol Televisión. Bueno, pues te lo agradezco, Alberto, y ya sabes, lo importante es que la gente compre el libro, ¿eh? Aunque no le guste el fútbol, aunque no le guste el bar, aunque no le guste tal, pues si te gusta el fútbol, te va a encantar el libro porque el libro la verdad es que te recuerda muchos episodios vividos en Granada, Jolines, y es verdad, y el penalti a Mitchell en el Mundial de no sé qué, y el fuera de juego de Ramos que ya ni me acordaba, tal, y hay un partido de Champions Real Madrid-Bayern que apenas se habló del árbitro, es uno de los capítulos del libro, que apenas se habló del árbitro. Pero, bueno, se habló del árbitro, hablaron los alemanes, que acabaron muy cabreados. Sí. Pero hubo un montón de jugadas polémicas que la gente no recuerda, ¿no? Y la gente no recuerda ni el árbitro. Todo el mundo se acuerda de Itequín y de Obrego, pero nadie Sí. se acuerda del Real Madrid y Valle, que además en ese partido, si no recuerdo mal, es el capítulo en el que más veces hubiera intervenido el VAR, porque Joder. hubo 3 goles en fuera de juego. Y la gente no lo recuerda, ¿no? Fue un partido que pitó el húngaro Víctor Casay, en un partido que ganó la prórroga al Madrid al Bayern y que pasó a semifinales. Es verdad que en Alemania se habló de la polémica y tal, no mucho, pero que aquí en España, por ejemplo, si hubiera sido en contra de un equipo español, se hubiera hablado, vamos, aquí como somos, pues imagínate, ¿no? Así que bueno, que la gente compre el Pie del Bar, que lo pueden comprar en cualquier sitio, ¿eh? La FNAC, Casa del Libro, el Corte Inglés, por internet, donde sea. Pues animo a toda la gente a que compre el libro y lo que te he dicho, muchas gracias por tu colaboración y un abrazo enorme. Un abrazo para ti también. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.